El motor de intercambio gaseoso. Anatomía de un fracaso. Ese es nuestro tema. Muy bien. La insuficiencia respiratoria es el fracaso del aparato respiratorio en su función primordial, que es el intercambio de gases. Representa una falla estructural en el proceso de entrega de oxígeno a los tejidos y o en la eliminación del dióxido de carbono de estos, ¿no? Entra oxígeno, sale CO2. Esa es la función principal del pulmón. Para eso tenemos que saber que existen umbrales críticos de falla, ¿no es cierto? Lamentablemente, valores en la altura como se tiene a nivel del mar no tenemos. Pero vamos a hablar ahora, en este momento, de los niveles del nivel del mar. Cuando baja la presión de oxígeno por debajo de 60, sabemos que es una insuficiencia respiratoria. Cuando encontramos una disminución del oxígeno arterial, de la presión arterial de oxígeno en una gasometría, sabemos que es una insuficiencia respiratoria hipoxémica. El umbral 60. ¿De acuerdo? Cuando aumenta la presión de dióxido de carbono por encima de 45, sabemos que es insuficiencia respiratoria con hipercapnia. En la altura también utilizamos el 45 para la hipercapnia, pero el gran problema es la hipoxémica, porque nuestra presión arterial de oxígeno normalmente en la altura es 60, pero no estamos en insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Nosotros estamos, esa es nuestra forma, o sea, nuestro aparato funciona así. Aquí tenemos el gran problema. Vamos a ver los valores de la altura más un ratito, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se clasifica la insuficiencia respiratoria? Antes de irnos a la clasificación, vamos a hablar de algo interesante. Este, ¿qué signos, qué, qué tiene el paciente cuando decimos que está en insuficiencia respiratoria? En primer lugar, el término insuficiencia respiratoria, para que yo diga que un ser humano está con insuficiencia, tengo necesariamente que haberle hecho una gasometría arterial. Por lo tanto, antes de hacerle la gasometría arterial, el paciente se encuentra en síndrome de dificultad respiratoria. ¿De acuerdo? Que se convierte en insuficiencia cuando le hago una gaso. Les cuento que con el COVID, y era tan difícil hacer gasometría a los pacientes porque no querías infectarte, ¿no es cierto? Una de las razones y otras porque eran pacientes críticos, no había reactivos, todo un lío, pues se estaba utilizando a la oximetría como el valor importante para decir insuficiencia respiratoria. Pero pues han vuelto a decir que no, que para que yo diga insuficiencia respiratoria, el paciente tiene que tener una gasometría arterial. Antes de eso se llama síndrome de dificultad respiratoria. Geraldine, dame un signo o un síntoma de dificultad respiratoria. Enciendan sus Mm, cámaras, podem- otra vez. eh, Perdón, doctora, ¿podemos tal vez mencionar la cianosis? Ya, cianosis. Lisbeth, Disney. muy bien. Jorge, muy bien. Carlos, Carlos Salazar, ¿Doctor, me escucha? te escucho. Taquipnia. Muy bien. Gabriela, otro. ¿Signo o síntoma? Uso de músculos accesorios. Muy bien. Alexander, otra. Tiraje intercostal, doctor, Muy doctora. bien. Muy bien. Rubén, estás sin audio, hijo. Otro dato de signo o síntoma de dificultad respiratoria. No recuerdo ahora, doctor. Vivian,
Vivian Rojas. ¿No? ¿Vivian? Ah, perdón. Tal vez manifestación de cianosis. Ya dijeron, pero está bien. Billie Jean. ¿Lo tienen usted? ¿Ah? ¿Palidez? ¿Palidez? No te escuché. No te entendí. ¿Palidez? No. Judith Ticona. Falta uno. Judith Ticona. Fatiga, doctora. No. ¿Es lo mismo fatiga que disnea, Judith? Bueno, sí. ¿Qué? ¿Qué? Sibilancia, doctora. Sibilancia. No. No. Otra vez. ¿Es lo mismo fatiga que disnea, Judith? Sí. No. No es lo mismo. Tienes que saber conceptos. Tierra, Flores, Juan. Juan, ¿el Jin está o ya se ha ido? Jin, no está Juan, lo puedes borrar. Ya, doctora, An- está bien. Andrea Segaline, porque tienes que sacar foto a la pantalla, ¿no ve? Y mandarle al jefe. Eh, Andrea, sí, ya se fue. doctora. Rosas. Ah, ¿cómo es? Sibilancias o No. La sibilancia no es dato de dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Nicole, Alejandra, falta un hito. Buenas noches, doctora. ¿Me Nicole, escucha? sí te escucho, Nicole. ¿Me escucha, doctora? ¿Qué cosa? Mm, La verdad no recuerdo más. Ok. Diego Ramos, falta uno. Les digo, para no perder el tiempo. Estridor. Ese es el que faltaba, ¿no? Todo lo demás que han hablado, pues tiene el paciente con dificultad respiratoria. Puede tener todo o dos o tres signos o síntomas de dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria se convierte en insuficiencia cuando le hago una gasometría arterial. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, condición sine qua non para decir insuficiencia respiratoria, gasometría arterial. Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifica la insuficiencia respiratoria? Pues en aguda, en crónica y en crónica agudizada. Aguda, un TEP, agudo. Crónica, un EPIT, estable. Un EPOC, estable. Un asma, estable. Crónica agudizada, el EPIT, nuestro paciente en la cama 27, chicos, los que están conmigo. Un EPIT que se ha agudizado porque ha hecho un neumotórax. Entonces, el neumotórax ha hecho que le entre aire al tórax y el pulmón ha bajado de tamaño y el paciente está en dificultad respiratoria. Por el mecanismo fisiopatológico, puede ser por disminución de la FiO2, por hipoventilación alveolar, por alteración de la difusión, por alteración de la relación ventilación-perfusión y por efecto shunt derecho-izquierdo. Entonces aquí vamos a participar igual. Pregunta. Denme un ejemplo de disminución de la FiO2. ¿Quién puede? ¿Nadie? Fácil. Doctora, ¿puede ser la activo?
¿Qué cosita? La altura, que puede haber una terraza con el frío. Pero te pregunto, sí puede ser la altura, podría ser la altura, pero las más frecuentes son las neurológicas, problemas neurosedación, anestesia, ¿no? Que baja la fracción inspirada de oxígeno. Hipoventilación alveolar. ¿Quién puede? Doctora, tal vez podemos mencionar alguna enfermedad que incluya condensación como neumonía. Sí, porque no entra oxígeno, ¿no ve? Alteración de la difusión, ahí hay muchas patologías, desde la misma neumonía, las enfermedades del intersticio. Alteración de la relación ventilación-perfusión, pues está el TEP como ejemplo importante. Y efecto Shan derecho-izquierdo, pues puede ser causas cardíacas. Las que son las características gasométricas que nos interesan de la insuficiencia respiratoria son tres: hipoxémica, hipercápnica y la mixta. Entonces, cuando yo clasifico la insuficiencia respiratoria, por ejemplo, digo así: insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Eso significa que la presión arterial de oxígeno ha disminuido. Cuando tengo un paciente que no tiene hipoxémica, pero sí aumento la CO2, hipercápnica. Y la mixta, ¿no? Ahora, de todas estas, lógicamente la peor es la hipercápnica y también la mixta. ¿Por qué? Porque estos fácilmente van a la acidosis respiratoria por el incremento de la cantidad de CO2 en la sangre. Yo me acuerdo de una paciente, voy a dejar de compartir, una cholita obesa que tenía apnea del sueño y que por recomendación de su médico se fue a vivir a Santa Cruz y dejó aquí toda su fortuna, cholita platuda. Y lógicamente se fue a vivir, pero no con los hijos, sino se fue a vivir con su familia, ¿no? Que eran las hijas de sus hermanos. Y como saben, ¿no ven? Que le han metido cosas a su cabeza como tus hijos están tirando tu plata en La Paz, deberías ir a ver qué están haciendo, como esas tonteras. Vuelve a La Paz, se descompensa, porque de una presión barométrica de 790 a una de 400 aquí, el oxígeno entra con menos fuerza, ni siquiera ha llegado a su casa. Del aeropuerto a Lugo. Y entra a Lugo y domingo ha llegado a La Paz, directo a Lugo. El lunes me la han dado a la paciente y en realidad han gritado las enfermeras porque estaba mal y yo he salido corriendo a revisar quién grita y estaba mal la señora. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha puesto medio? A ella había que darle oxígeno por bigotera, por máscara con reservorio, porque como ella ya retenía CO2, lo ideal era no darle por un equipo o por una forma de dar oxígeno que retenga CO2. Le habían dado con máscara, la máscara común, y esa retiene CO2. Cuando le hemos hecho la gasometría arterial, su presión arterial de CO2 estaba en 120. Se ha muerto, pues, o sea, en realidad ha empezado a entrar en somnolencia porque los pacientes con efecto del CO2 entran en somnolencia, ha empezado a retener más CO2, ha hecho paro respiratorio, la hemos intubado y le hemos mandado al obrero, ventilado. En el obrero no le han dado, bueno, ha estado un ratito con ventilación mecánica, le han sacado todo el CO2, le han puesto
alto flujo, empezó a respirar solita y al día siguiente estaba otra vez en el hospital, ¿no? O sea, rápido. Entonces, hay que tener cuidado con la forma que das oxígeno a tu paciente. Así que esa cholita no se murió, pero sí sufrió. ¿Qué hemos hecho? La hemos compensado y de un puntazo al aeropuerto a Santa Cruz, porque ahí estaba bien. Le hemos indicado que tiene que bajar de peso y demás. De ella era mixta, hipoxémica, pero hipercápnica muy grave, casi se muere. Luego, cuando hablamos de la respiración, pues resulta que la respiración, eh, eh, cuando metemos oxígeno hasta el alveolo, intervienen muchos sistemas, entre ellos el sistema nervioso central, que es el que manda el impulso inicial al aparato respiratorio para inspirar. No se olviden que tenemos a nivel de las carótidas, tenemos receptores de CO2. Estos receptores de CO2 se activan cuando el CO2 está bajo, ¿no? Cuando baja el CO2, te sale el impulso para que respires, estimula el aparato respiratorio y tú inspiras. Si baja mucho el CO2, dejas de respirar. Es por eso que cuando tenemos pacientes con EPOC o con asma o con cualquier patología que sea retenedora de CO2, que normalmente tenga una insuficiencia respiratoria crónica hipercápnica, pero que esté compensada, lo peor que le puedes hacer es darle mucho oxígeno porque vas a barrer el CO2. Entonces, ellos están acostumbrados a tener un CO2 alto. Y si tú lo barres, el paciente no va a respirar, se va a quedar en periodos largos de apnea. Mala idea. Tienes que dar a ese paciente que tú sabes que tiene enfermedad respiratoria crónica y que es retenedor de CO2, darle oxígeno, pero no en dosis alta. Ahora se habla de cuánto quieres darle de oxígeno a un paciente, cuál es tu objetivo, porque se sabe que el oxígeno ahora es un medicamento y que tienes que darle, como todo medicamento, una dosis de medicación para llegar a un objetivo. Otro aparato que entra en función cuando respiras es la caja torácica y la musculatura. Es el fuelle que hace que tu pulmón se infle y se desinfle. Enfermedades como, por ejemplo, el Guillain-Barré o la miastenia gravis o una secuela de un accidente vascular cerebral alteran la pared torácica y hacen que el paciente altere su mecanismo respiratorio. Ahí les cuento de una paciente joven operada en Chile de un tumor de hipófisis y que durante la cirugía ha tenido una complicación, ha hecho un accidente vascular pequeño que le ha producido una hemiplegia del lado izquierdo. Ha recuperado muy bien el movimiento, tenía un poco de desviación de su pie hacia adentro, pero ella decía, le ponías el oxímetro y saturaba 90, pero ella decía, camino y me canso. Era profesora del Calvert o del San Andrews, si no me equivoco, y su esposo la dejaba en la puerta y de la puerta a su sala, que era adentro, la señora llegaba súper cansada, llegaba con disnea, se sentaba y recuperaba. Y eso ha interferido mucho en su trabajo, en su desempeño, porque cuando empezaba a hablar, necesitas agilizar músculos, no podía terminar frases. Entonces, gasometría normal, oximetría normal, pletismografía normal, difusión normal, espirometría normal. Cuando le hemos hecho una prueba que se llama PMAX, PMAX, que es una prueba pletismográfica, en esta prueba lo que hace el aparato es medir función de músculos inspiratorios y expiratorios. Por eso es PMAX, que es músculos expiratorios, y PIMAX, que son los músculos inspiratorios. Resulta que de ella su diafragma no funcionaba el izquierdo por la hemiplegia. Entonces, lógicamente, como no había movimiento del principal músculo respiratorio, cuando ella empezaba a agitarse, pues no podía funcionar bien la musculatura del tórax, ¿no? Otro paciente que tenía miastenia, él ha hecho un Guillain-Barré severo, ha terminado en terapia intensiva intubado.
ha desarrollado apnea del sueño, pues se olvidaba respirar. Él ha convertido su respiración en, no se olviden que es totalmente inconsciente. No, hay un momento en que es, ¿cuál de los dos? ¿La inspiración o la expiración es consciente? Él ha vuelto todo consciente, porque se olvidaba de respirar y cuando le ponías el oxímetro y tú empezabas a hablar con él y él no contestaba, su saturación bajaba un montón. Ha desarrollado eritrocitosis, córpora crónico y tiene que utilizar una máquina para dormir, ¿no? Entonces, es sumamente importante la caja torácica, entendida como caja torácica. Y cuando digo caja, me refiero a pleura, me refiero a músculos, me refiero a huesos y me refiero hasta a la misma grasa que circunscribe la caja torácica, porque esta caja torácica con los obesos también funciona mal. Luego están las vías aéreas y ahí va el asma, ¿no? O el EPOC, como patologías que cuando existen estas, pues se altera la vía de ingreso del aire y al final están los pulmones como tal, el parénquima y su circulación. El parénquima pulmonar, saben ustedes que está conformado por los alvéolos, el intersticio y los capilares pulmonares. Entonces, hemos hablado de la fisiopatología aquí, ¿no? Mecanismo fisiopatológico y aquí, en esta otra diapositiva, nos está diciendo disminución de la FIO2, sistema nervioso central. Patologías del sistema nervioso central producen enfermedades o estados en los que disminuye la fracción inspirada de oxígeno. Hipoventilación alveolar, patologías del sistema nervioso y patología de la caja torácica y de la musculatura producen una disminución del ingreso de la cantidad de oxígeno a nivel alveolar. Enfermedades de la vía aérea producen alteración de la difusión, alteración de la relación ventilación-perfusión y efecto shunt. Y además, enfermedades de los pulmones y de su circulación producen insuficiencia respiratoria por alteración de la difusión, alteración de la relación ventilación-perfusión y efecto shunt. ¿Cuándo sospecho que un paciente está en dificultad respiratoria? Pues si vamos a poner a la oximetría, pues cuando la oximetría está disminuida, ¿no? Es la herramienta que se utiliza en el triaje. O sea, cuando entra el paciente, lo primero que haces es ponerle el oxímetro. Y se puede alterar. Pero ¿a cuánto yo digo, sí, el paciente está con insuficiencia respiratoria o por lo menos con dificultad respiratoria? Pues el punto de quiebra crítico en el llano es 90. Una saturación de oxígeno de 90% corresponde exactamente a 60 milímetros de mercurio de la presión alveolar de O2, pero en el llano. Pónganse en nosotros. Yo saturo 85. Si estuviera en el valle, dirían que estoy con insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros, los que vivimos en la altura, tenemos que determinar. Y ya hay ciertos valores que son útiles. Ahorita los vamos a ver. Así que cuando en el llano yo tengo un paciente que satura 90, está desaturado y puede estar en dificultad respiratoria. ¿Quién define? Hemos dicho que lo que define es la gasometría. La gasometría me dice el valor de oxígeno y me da el valor de CO2, que hemos dicho que son sumamente indispensables para poder decir que un paciente se encuentra en insuficiencia respiratoria. ¿No es cierto? Además, la gasometría arterial me ayuda a definir si el paciente está en acidosis o en alcalosis respiratoria. ¿Qué me fijo? Me fijo la presión arterial de oxígeno, que para el llano entre 60 y 80 se llama hipoxemia arterial. Si está por debajo de 60 se llama insuficiencia respiratoria. En relación a la presión arterial de CO2, si está por debajo de 35 se llama hipocapnia y seguramente tiene hiperventilación.
Si la PaCO2 está por encima de 45, se llama hipercapnia y es seguramente secundario a hipoventilación alveolar. Si el pH está por debajo de 7,35 y la PCO2, presión arterial de CO2, está por debajo de 45, se llama acidosis respiratoria. Y si si el pH está por encima de 7,45 con una PaCO2 de menor a 35, se llama alcalosis respiratoria. Esto quiero que se aprendan bien porque cuando leemos las gasometrías nos confundimos, pero además yo he visto muchas veces que ponen paciente con acidosis respiratoria y la presión arterial de CO2 está por encima no está en 45, está en 35. Eso es hipocapnia. Todavía no es acidosis respiratoria, porque tiene que ser los dos. Condición es que ambos estén aumentado el CO2 y el pH disminuido. Y para alcalosis, aumentado el pH y la PaCO2 disminuido. ¿De acuerdo? Así que la gasometría es la que define. ¿Qué hago? Pues lo primero es dar oxígeno. ¿Cómo? ¿Cuál es mi objetivo? Elevar la presión arterial de oxígeno por encima del umbral crítico que para el llano es 60. Para nosotros ahorita vamos a ver. ¿Cómo le doy? Es la otra palabra o la otra pregunta que tenemos que responder. ¿Cómo le doy? Se refiere a por bigotera, máscara Venturi, máscara con reservorio, flujo alto o intubo. Todo eso tengo que fijarme cuando voy a dar oxígeno al paciente. Siempre inicio la reposición de oxígeno dándole por bigotera. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar de eso. El segundo paso es corregir la ventilación, estabilizar la presión arterial de CO2 y, lógicamente, corregir el estado ácido-base, el pH. Cuando el paciente está en acidosis respiratoria, tengo que hacer todo lo posible por bajar la presión arterial de CO2. Entonces, ¿qué le hago? Darle oxígeno en flujo alto, dependiendo de esto, ¿no es cierto? Y hacerle una gasometría para ver qué ha pasado con mi presión arterial de CO2 cuando le he empezado a dar más oxígeno. El oxígeno tiene que competir con el CO2, pero compite en desventaja. Ustedes saben que la hemoglobina tiene 4 pirroles, ¿no es cierto? Y es en esos pirroles donde está el M, que es donde se une el oxígeno al M, a la hemoglobina. ¿Qué es lo que pasa con esa unión? Esa unión del oxígeno con los pirroles, con la hemoglobina, es muy débil, porque tiene que ir quedándose en cada tejido. En cambio, la unión del CO2 con la hemoglobina es muy fuerte. La única forma de hacer que se libere el CO2 de la hemoglobina es por competencia. Eso significa por cantidad. No hay ningún medicamento que baje esa unión, que haga que el CO2 no se una a la hemoglobina. No existe en el planeta. Entonces, lo que tienes que dar es flujo alto para que la FiO2 pase de 21 a 60, 80, 90, 100, dependiendo qué es lo que esté pasando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debo dar? Oxígeno y evaluar la gasometría cuando ya he empezado a dar el oxígeno, corregir la ventilación. Y luego ver qué falló, cuál es el eslabón que se ha roto. Dar el tratamiento, ¿no? Porque en realidad la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad, sino es un estado secundario a, digamos, EPIT infectado, secundario a, EPOC agudizado, secundario a, bronquiectasias infectadas, ¿no? Entonces yo tengo que empezar el tratamiento de la patología que le ha llevado a este paciente a la insuficiencia respiratoria. Y estos son los valores para la altura, que es lo que necesito que sepan, ¿no ven? Parámetro gasométrico, pH arterial, nivel del mar, 735, 745, normal. Aquí, gran altitud,
3.500 metros por encima del nivel del mar. pH 738, 743. Tenemos tendencia a la alcalosis leve porque hiperventilamos en la altura. Presión arterial de O2. A nivel del mar, normal entre 80 y 100. En la altura, entre 55 y 65. Se llama hipoxemia fisiológica. Presión arterial de CO2. A nivel del mar, 35-45. Aquí, 25-32. Pero mantenemos lo de 45 para decir insuficiencia respiratoria. Bicarbonato sérico. Valor normal a nivel de llano, 22 a 26 miliequivalentes litro. En la gran altitud, 18 a 21 por compensación renal crónica. Saturación de oxígeno. Altura, llano, 95 a 100 y gran altitud, 85 a 93%. Así que cuando nosotros estamos dando en el hospital oxígeno a nuestros pacientes, a todos los que están ahí y los que están rotando conmigo, y queremos que sature por encima de 90, y está a 94, 98, estamos sobre dando, ¿qué se dice? Dando de más, ¿qué se dice? Tiene un nombre, oxígeno, para alcanzar una saturación que no la alcanza ninguno de nosotros, ¿no? Nosotros que tenemos que plantearnos objetivos cuando estamos dando oxígeno. Algo que me ha faltado en esta presentación, que la voy a buscar aquí, porque sí tiene que haber. Voy a salir, ¿ya? ¿Ya sigo compartiendo? Ya no, ¿no ve? Ya no estoy No, ya no, compartiendo. doctora. Ok, ¿saben qué? ¿Dónde estás para cerrarte? Poch, no sé dónde está. ¿Cómo cierro esto? Ya. ¿Saben qué? Son signos y síntomas de hipoxemia y de hipercapnia. Déjenme buscar. Está en una presentación de las viejitas que tenía. Viejitas como yo. Clases. Veremos esta. Digamos esta. Miren, aquí no está nada. Fuach. No, ¿verdad? ¿Dónde está? Esta debe ser. Aquí. Aquí está bonito esto. Voy a compartir con ustedes. ¿Dónde tengo que ir? Zoom. No sé dónde estoy, pero estoy. Aquí está. Miren esto. Cuando hablamos de insuficiencia, aquí están los mecanismos y las causas. Hemos dicho que hay fisiopatológicamente existen 5 causas. Uno es de hipoventilación. No, aquí está. Así. Alteración de la difusión. Alteración de la difusión. Era una de las causas. EPIT. Responde al oxígeno, sí, re bien. Buenísima su respuesta. Hipoventilación alveolar. Sobredosis de narcóticos. Síndrome de hipoventilación alveolar. Responde al oxígeno súper bien. Buenísima. Disminución de la FiO2. Grandes altitudes. Respuesta al oxígeno, sí. Buenísima. Shunt. Distrés, atelectasia, fístulas vasculares. Respuesta al oxígeno, malísima. Desequilibrio en la relación ventilación-perfusión. Causas, exacerbación de POC, asma, TEP. Respuesta al oxígeno, buenísima. Así que cuando vean un paciente que no responde al oxígeno, es una de estas. Distrés, atelectasia, fístulas vasculares. ¿De acuerdo?
porque todo lo demás responde súper bien. Y eso pueden ver ustedes con nuestros pacientes, ¿no es cierto? Muy bien, esto también necesito que aprendan porque les preguntan. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipoxemia y de la hipercapnia cuando hablamos de insuficiencia respiratoria? ¿Qué produce la hipoxemia o la hipercapnia? Tienen varios órganos que afectan. Por ejemplo, a nivel neurológico, la hipoxemia produce incoordinación motora, somnolencia, confusión, alteración de la conducta, convulsiones y coma. A nivel cardiovascular, taquicardia, hipertensión, arritmia, shock. Y en fases avanzadas, cuando está muy hipoxémico, hipotensión y bradicardia. A nivel cutáneo, cianosis. Y a nivel respiratorio, disnea, tiraje y todo lo demás, la hipoxemia. En relación a la hipercapnia, los neurológicos son igual que la hipoxemia, somnolencia. Produce confusión también, cefalea, asterixis. Esto les preguntan frecuentemente, asterixis y cómo. A nivel cardiovascular, taquicardia, hipertensión y en fases avanzadas, hipotensión y bradicardia. La hipercapnia a nivel cutáneo produce diaforesis y vasodilatación periférica. Por ejemplo, esta diaforesis es una de las manifestaciones. Cuando yo veo un paciente diaforético con dificultad respiratoria, o sea, me doy cuenta que está taquipneico, diaforético, ¿saben cuál es mi conducta? Intubar. Si ustedes buscan requisitos para que un paciente vaya a ventilación mecánica, les va a decir taquipnia de tanto y diaforesis. La diaforesis te está diciendo está con una hipercapnia hija de su madre. Entonces, no va a haber una forma de darle oxígeno por máscara, por Venturi, por harto flujo, que pueda hacer que el CO2 sea liberado de la hemoglobina. Tengo que darle oxígeno al 100%. ¿De acuerdo? ¿Qué estás comiendo, Rafael? ¿Rico? ¿Qué era? Más o menos, ¿Qué era, es un pero? pancito, con poquito. Ah, ok, está rico. Se veía rico. Muy bien. Listo, chicos. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Nada? Muy bien, muchachos. Que les vaya bien en su examen. Con los míos hasta el jueves. Chao, chicos. Gracias, doctora. Hasta Hasta luego, luego. doctora, gracias. Gracias, Luego, doctora. Hasta hasta luego. luego.